El mercado laboral IT no tiene fronteras ni techo. Sepamos que esto crece todo el día. Desde que comencé, no es desde probar nuevas tecnologías y me he dado cuenta que la web, por lo menos, nunca ha parado de crecer. Si mantenemos viva la curiosidad y las ganas de aprender, podemos identificar nuevas oportunidades de crecimiento. Nuevamente les doy la bienvenida para los que recién se sumaron. Mi nombre es Mario Colque, soy Full Stack Engineer en Pedidos Ya. Comentaba hace un ratito que fui uno de los que pudo ingresar durante la pandemia y fue una de las experiencias más raras que tuve en esta época. Así que, bueno, tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar hoy sobre lo que es trabajar en multinacionales o trabajar en startups. Más que nada la forma en la que hoy se presentan las oportunidades laborales para lo que son las carreras IT. También vamos a ver un poco sobre qué tener en cuenta y qué vamos a observar a la hora de tener que elegir dónde trabajar. Como le dije, mi nombre es Mario Colque, estudié Ingeniería en Sistemas de Información en Tucumán. Si bien yo soy salteño, eh, me mudé varias veces. Buenos Aires no es excepción, así que me vine también a vivir y a trabajar acá. Hoy trabajo como Full Stack Engineer en Pedidos Ya. Estoy trabajando en la sección de lo que es la wallet. Es una de las funcionalidades que justo estamos sacando en estos días, así que quienes no las tengan estén atentos que van a poder utilizar esa funcionalidad. Tienen mi contacto para cualquier tipo de pregunta profesional que quieran hacerme. Pueden enviarme un mail, seguro les respondo. Startups o multinacionales. Eh, es un tema que tenemos que saber elegir dónde y cómo vamos a desarrollarnos. El trabajo, yo esta presentación la voy a abordar un poco desde mi punto de vista como desarrollador web. Yo prefiero decir como desarrolladores para tratar de no excluir, digamos, a nadie. Pero esta temática se la puede abordar desde varias formas. Desde ingenieros, desde managers, desde products owners o también desde diseñadores. En fin, todo lo que es carrera IT, vamos a tener esta disyuntiva siempre. ¿Dónde voy a trabajar? Los objetivos de esta charla van a ser básicamente conocer las oportunidades actuales, cómo se nos están presentando, los beneficios que nos ofrecen y los requisitos también que tenemos a la hora de elegir una carrera. Vamos a comprender las necesidades técnicas que tenemos en cada una de esas oportunidades. Y por último, en base a todo lo que vamos viendo y conociendo en este proceso, vamos a aprender a elegir dónde vamos a crecer profesionalmente. Me gustaría comenzar esta charla con una frase que me motiva mucho, que la verdad que no tengo mucha idea de qué edades tienen. Me imagino que muchos deben ser jóvenes y quizás no, bueno, saben quién fue Steve Jobs. Y fue una de las personas que más me motivó durante toda mi carrera. Esta cita la saqué de una charla que dio en la Universidad de Stanford de 2005. El video después se lo voy a compartir también. Es muy enriquecedor todo lo que dice, sobre todo si lo tomamos con el valor de crecer, ¿no? Crecer en algo, crecer en lo que nos queramos desarrollar. Hoy lo vamos a abordar profesionalmente, pero es algo que podemos utilizarlo en la vida diaria. Vamos a empezar viendo lo que son las organizaciones de hoy en día, la oportunidad laboral actual. Comúnmente lo que tenemos hoy como desarrolladores, vamos a ver que tenemos empresas multinacionales, que son, digamos, empresas como Pedidos Ya. Van a ver que todos mis ejemplos van a ser con empresas donde trabajé y les voy a ir contando un poco en el camino los ejemplos en vivo de las cosas que vamos a ir hablando para graficar un poco más lo que estamos desarrollando. Las empresas multinacionales se caracterizan por tener más de una sucursal, pero en regiones diferentes, o sea, en diferentes países. No siempre están atadas a mismos idiomas y no siempre están atadas a las mismas legislaciones ni reglamentos. Entonces vamos a tener que abordar diferentes formas de trabajar y comunicarnos a través de estas sucursales o sedes de estas empresas. Luego tenemos proyectos startups. Si no conocen lo que son startups, hoy se las categoriza, digamos, como las empresas que están en crecimiento. Empresas que están iniciando con una idea, probando, validando su modelo de negocio
que cuentan con un capital y con el apoyo de algunas personas que seguramente están proyectando este video hacia algo más grande, perdón, este proyecto hacia algo más grande. Esas empresas son startups que tienen otras cualidades. Generalmente no tienen un mismo tipo de comunicación, no tienen mismas capacidades técnicas y a veces monetarias también. Así que son otras ofertas que vamos a ver dónde podemos aprovechar y qué podemos aprovechar en eso. Y bueno, hay otras opciones también, no solo son empresas las que vamos a tener como ofertas laborales, sino que hoy en día, y esto yo la verdad que hago hincapié en que se la tome como una opción válida, si bien no entra en lo que estamos por hablar hoy, eh, vamos a ver que se nos topa como disyuntiva una tercera opción, que es ser un freelancer o trabajar remoto. Es una de las opciones que a mí personalmente me gusta, he trabajado de freelancer también, he dedicado bastante tiempo a esto y como remoto también me ha tocado trabajar, entonces quisiera mencionarla porque sé que es algo que vale la pena para probar, aunque sea al momento de crecer. Ok, cuando hablamos de oportunidad tenemos que saber identificar dónde existe el valor. O sea, estamos hablando de empresas que tienen diferentes sucursales en diferentes países, que tienen gente, más de 100, 200 personas, posiblemente ya tenga una empresa multinacional. Eh, pero la diferencia con unas startups es que no vamos a tener los mismos beneficios, no vamos a tener los mismos desafíos y no vamos a tener mismos sistemas de cultura, no vamos a tener las mismas referencias laborales. Referencias laborales me refiero a lo que comúnmente se dice, ¿dónde trabajaste antes? Te piden referencias laborales y eso a mí no me gusta personalmente, pero es algo que en las entrevistas se suele tomar con bastante valor. Si bien vamos a ver que en las empresas multinacionales las referencias son muy importantes, tiene un porqué. Ya también lo vamos a ir desarrollando. La ubicación es algo muy a tener en cuenta a la hora de elegir entre una empresa multinacional o una empresa startup. En lo personal yo he tenido ofertas para hacer trabajos muy bien remunerados en otros países, pero a veces he decidido por la ubicación. En ocasiones he tomado decisiones en las que digo, bueno, mi familia es algo que me importa mucho tener cerca hoy en día, quiero aprovechar este tiempo con ellos, entonces decidí ir por una más local, por ejemplo. Obviamente la compensación y el salario no es lo mismo en ninguno de los tres tipos que hemos mencionado recién. Vamos a ver un poco de qué se compone cada uno. Tampoco es lo más importante. Tenemos que saber decidir nosotros cuándo es importante el salario para nosotros, cuándo es importante una buena cultura, cuándo es importante otro tipo de beneficio, ¿no? Algo que tenemos que tener en cuenta son los puestos. Cuando tenemos oportunidades, tenemos diferentes tipos de puestos. Vamos a desarrollar las similitudes y las diferencias que vamos a tener en cada perfil técnico. Estos son los puestos más populares. Como pueden ver, tenemos lo que comúnmente se llama frontend, el backend y el full stack. Pude conseguir un loguito que me gustó, que fue en color, porque básicamente es mi concepto de lo que es el full stack. Hoy en día en Codehouse ustedes vieron que pueden acceder a una carrera en full stack o de frontend, por ejemplo. Vamos a desarrollar sobre qué temáticas y sobre qué aborda ser hoy un frontend, pero básicamente es la parte visual de lo que se trabaja hoy en la web. El backend, por el otro lado, es el que trabaja por atrás, es el que está manteniendo toda la información y los recursos que requiere el frontend. El full stack, vamos a ver que es el que aborda un poco más en color todo esto porque es el que entiende y necesita amalgamar ambas partes y saber manejar ambas partes. Puntualmente, ¿qué hace un frontend? Un frontend trabaja en el navegador web. Eso es algo que hay que tener muy claro porque digamos que todo lo que hagamos como frontend se termina viendo en un navegador web. A veces me van a poder decir, hay aplicaciones que son web, pero yo las abro en un escritorio normalmente como una aplicación. Lo que no sabemos o lo que por ahí se desconoce es que esa aplicación que uno abre, por más que esté hecha con tecnología web, abre en un mini navegador web. Es un truco muy común hoy, por ejemplo,
Slack, una herramienta de chat muy popular, estuvo mucho tiempo realizada de esta forma. Era un navegador que no tenía pestañas, no tenía muchas funcionalidades. Básicamente era como un Google Chrome, pero personalizado, que solamente podía abrir su aplicación web. Entonces, terminamos trabajando en una plataforma que es un navegador web. Vamos a terminar trabajando en código cuando, perdón, vamos a, vamos a convertir diseños, quiere decir que nos vamos a comunicar con un diseñador que nos va a pasar lo que se llama en las wireframes o diseños preliminares para que nosotros los maquetemos en HTML y CSS. Vamos a dar funcionalidades con JavaScript, vamos a adaptar el diseño a diversos dispositivos y navegadores. Esto es algo tan importante como tan doloroso, como tan bueno. Es muy complejo, la verdad. Yo trabajando en esto desde más o menos el 2005 o el 2006, me he topado con este problema en todos los años que he probado hacer algo en web. Así que cuando decidan trabajar en web, saben que esto va a ser un problema siempre. Nunca se resolvió porque tenemos mucha variedad de navegadores y de dispositivos. Esto nos refiere a que tenemos diferencias de pantallas, diferencias de respuestas y muchas veces hasta diferencia de los estándares. No son los mismos estándares que presenta Google Chrome con los que presenta Internet Explorer o con los que presenta Safari. Entonces, entre ellos no se ponen de acuerdo en definir o seguir un mismo estándar que bien está establecido, es el mínimo que cumplen. Ellos definen otras reglas y ahí es donde nosotros como desarrolladores web tenemos que trabajar en mantenerlos homogéneos. Vamos a conectarnos con servicios externos. Muchas veces son APIs o son interfaces, como están definidas, widgets, que para los que no conocen, por ejemplo, muchos blogs o sitios donde tenemos botoncitos para compartir o para dar likes o comentar en Facebook, son widgets que ya vienen prearmados y nosotros podemos incluirlos en sitios con una línea de código. O plugins, por ejemplo, trabajando como frontends, se nos puede presentar la situación de trabajar con sistemas de gestión de contenidos como WordPress, que trabaja con plugins, y puntualmente algún plugin que trabaje el estilo o el diseño de lo que es el frontend en WordPress. Algo que quiero remarcar, y lo hice muy bien, creo, es asegurar la accesibilidad y la usabilidad. Es algo que durante todos estos años que he trabajado en ninguna empresa ha sido la mejor tarea que se ha llevado a cabo. Yo personalmente soy muy crítico en esto porque creo que la accesibilidad y la usabilidad es un tema muy importante, ya que nos permite democratizar la web y nos permite que las herramientas que hoy para nosotros que podemos escuchar, podemos ver, digamos que de una forma normal, es algo accesible fácilmente. Hay gente que podría hacerlo si todos nos fijáramos en esto. Hay gente que es no vidente y se queja mucho de que aplicaciones como, por ejemplo, la otra vez escuchaba que Uber es una aplicación que tiene una buena accesibilidad, perdón, una buena usabilidad, pero no tan así la accesibilidad. Gente que por ahí no tiene buena visión, les cuesta interactuar con aplicaciones. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Es algo que es muy riguroso y es algo que hace a la inclusión en lo que es la web. Para mí vale mucho y lo voy a seguir defendiendo. Lamentablemente hoy no es lo que más se le dé bola, ¿no? Bueno, pasemos a lo que hace un backend. El backend trabaja, a diferencia del frontend, en servidores. Servidores van a trabajar el 90% de las veces detrás de una interfaz de comando. El backend básicamente, una de las grandes características que tiene es conocer y manejar bases de datos. Básicamente todos los sitios, o el 99,99% de los sitios, tiene una base de datos detrás que procesa y almacena la información que el frontend necesita. Resolver acciones de lógica de negocios. Las lógicas de negocios, básicamente en informática, es la traducción de lo que el negocio necesita o valida por fuera. Por ejemplo, en un banco yo no puedo hacer una transacción de una cuenta que no es mía. Bueno, esa es una lógica de negocio que llevada a un backend
Debe realizarse con validaciones. Bueno, ¿necesito hacer una transacción? Sí. ¿Desde qué cuenta? Esta cuenta. ¿Es mía? Sí o no. Eso es algo que se lleva como tarea un backend en cuanto a la lógica de un negocio. Procesar información. Esto es un poco ambiguo. Pueden sacarse dudas aquí si quieren. Ya los voy invitando a Slido. Porque básicamente el frontend también procesa información. Cuando uno llena un formulario, cuando uno interactúa con las flechitas del teclado, es procesar información. Pero en este caso lo menciono como proceso de datos, como información un poco más rígida, ¿no? Como llegar a utilizar bytes, blobs, direcciones de memoria. Hay cosas que un backend debe conocer ya un poco más interno del funcionamiento de los servidores. Por último, también conecta con servicios externos, comúnmente las APIs o los SDK, que son kits de desarrollo que nos ofrecen otros tipos de empresas. Si conocen Dropbox, por ejemplo, cuando soy un backend y necesito hacer un trabajo en el que por alguna llamada de un front necesite guardar algo en Dropbox, con un SDK que ellos me ofrecen, yo puedo conectarme y hacerlo simplemente. Son herramientas que hoy en día valen mucho para las empresas grandes y sobre todo las multinacionales porque les permite crecer, ya que abren puertas a que otros desarrolladores las utilicen y puedan desarrollar más sus capacidades. Acá llegamos a una parte que es para mí divertida. Yo no fui siempre full stack, yo empecé como frontend, luego conocí un poco de lo que fue backend y hace poco, bueno, no hace poco, pero hace un par de años terminé siendo un full stack sin saberlo básicamente. Eh, Debemos conocer como full stack ambas tareas. A mí me ha tocado tareas de agarrar un proyecto entero y con solamente la idea. Tenía herramientas con desarrollo como Bootstrap que nos permiten a nosotros maquetar rápidamente. Tenía conocimientos de AngularJS en ese momento que me permitían a mí implementar un frontend, digamos, con capacidades de perdón, quiero traducirlo del castellano, aplicaciones de una sola página. Y bueno, y también tenía conocimientos de CSS que me permitían a mí hacer lo que el diseñador me había pasado. Pero también me habían dado la tarea de que gestione las bases de datos. Yo debía modelar lo que era el modelo del usuario, cómo se conectaba con los modelos de los productos y hacer todas las relaciones. Fue un trabajo arduo, fue un trabajo de varios meses, pero la verdad que conocer ambas partes en mi carrera me sirvió mucho para hacer este proyecto en particular. Vamos a manejar también la creación y el mantenimiento de aplicaciones web. Con creación y mantenimiento me refiero a que hacer una aplicación web hoy en día, digamos que es relativamente fácil. Hasta me puedo bajar un template o un boilerplate desde GitHub y lo puedo arrancar en un día, si quiero, en horas. El tema por ahí se complica cuando es el mantenimiento. Trabajando como freelancer a mí me ha sucedido que he tenido clientes que me han pedido un sitio que lo he terminado en una semana. Sitios con el que él ya trabajaba con diseñadores, me pasaban su diseño, los maquetaba, y sitios estáticos. Pero el problema vino a veces cuando este cliente necesitaba mantener el sitio o lo dejaba de mantener. Yo cometí errores como, por ejemplo, delegarle el pago de los servidores a las tarjetas de crédito del cliente. Ese es un detalle muy importante que como backend o como full stack, cuando queramos trabajar en startups, vamos a tener muy en común porque a la hora de pagar un servicio externo, no sabemos si tenemos que hacerlo nosotros como proveedores de este servicio o el cliente. En ese sentido, vamos a tener que hacerlo mediante un contrato que a nosotros nos permita delegar esa tarea a alguien más. Yo lo recomiendo personalmente. Cuando el cliente no sabe lo que está pagando, solamente paga la tarjeta, es terrorífico porque se le vence el plástico o se le vence una cuota y se le cayó el sitio. He renegado con eso, la verdad que quiero dejarles en claro que eso va a ser un traspié, un trastabillado muy fuerte si se dedican como en startups, en proyectos startups. Gestionar escalabilidad. A la hora de gestionar una escalabilidad, puedo evocar situaciones de multinacionales.
Las multinacionales se encargan mucho de pensar en lo que es escalabilidad. No estamos lanzando un proyecto ni una prueba de concepto para 100, 200, 1000 usuarios. Estamos lanzando para millones de usuarios. Es lo que me pasa hoy un poco en este nuevo emprendimiento con Pedidos Ya. A la hora de sacar features, a la hora de sacar nuevas entregas, estamos pensando en cuántos millones de personas la están por usar. Y en eso, en una startup, muy rara vez le va a suceder. He trabajado con proyectos que fueron startups de Estados Unidos que con mucha furia conseguían 100.000 visitas en un mes. Pero a la hora de escalar, digamos, eso hoy con unos servidores y unos servicios básicos podemos hacerlo fácilmente. Asegurar disponibilidad y performance. Eh, Esto es algo que comparten ambos tipos de oportunidades. Tanto las multinacionales como las startups necesitan estar disponibles y que su performance sea óptimo. Google, uno de los mayores buscadores, hoy sabemos que algo que no existe en Google no está disponible en Internet, no existe. Eh, es muy riguroso con el tema de performance y a través de Chrome hoy nos facilita una herramienta como Lighthouse que nos ayuda a nosotros saber y detectar dónde vamos a necesitar mejorar este performance. Por otro lado, también necesitamos conocer de redes, subredes, firewalls. He tenido problemas de seguridad de los cuales he aprendido mucho, afortunadamente, y me ha llevado a aprender de forma obligada estos temas. Por ahí yo en la facultad no fui de los mejores estudiantes y hay cosas como redes que obviamente tuve problemas por no haber estudiado eso. De alguna forma u otra terminé aprendiéndolo. Así que en este punto, por más de que a ustedes no les interese, sepan que va a ser un valor que les va a sumar mucho a la hora de trabajar como full stack. También me ha tocado asesorar a otros equipos. Quiere decir que yo puntualmente no he tenido que trabajar en código de backend, pero como full stack me ha tocado asesorar en decisiones o me ha tocado asesorar en casos con diseñadores y gente de frontend. Eh, es muy enriquecedor cuando uno puede hacer un crossover en ese sentido. Puede trabajar, siendo full stack, podemos estar trabajando en un puesto de frontend, pero participar en las decisiones de un backend. Hoy lo disfruto y es algo de lo que puedo hacer en Pedidos Ya que me deja a mí mantenerme activo en esto. Yo, siendo full stack, estoy puntualmente trabajando con desarrollo web, trabajando con React.js, pero a la hora de tomar decisiones de cómo vamos a conectarnos con los servicios, puedo participar y tengo un voto válido a la hora de tomar esas decisiones. Aparte de estos puestos, no quiero dejar de mencionar que, bueno, son casos más puntuales, pero son puestos donde vamos a desarrollar y también vamos a terminar programando. Son puestos de infraestructura, que básicamente son quienes manejan el tema se dedican a manejar las redes, se dedican a manejar servidores, se dedican a manejar los recursos que vamos a tener en Internet para que nuestros sitios o aplicaciones funcionen. También existe la seguridad informática. La gente que trabaja en seguridad informática es gente que programa, no siempre está al tanto de lo que el producto está desarrollando, pero conoce de lo que el producto necesita para estar seguro en Internet. Y hay puestos que hoy en día, la verdad que están desapareciendo de alguna forma, que se dedican al testing y la calidad. La usabilidad, la accesibilidad y otros factores necesitan ser testeados porque, como sabemos, no somos personas, ninguna persona es igual, no todos aprendemos de la misma forma, no nos comunicamos de las mismas formas. Entonces, a través del testing y del control de calidad, nosotros podemos asegurar que nuestra usabilidad y experiencia hacia el usuario es lo más homogénea posible, igual para todos, ¿no? Estos tipos de puestos están atravesados horizontalmente por algo que se llama seniority. Ahora voy a comentarles un poco sobre lo que a nosotros nos valora cuando elijamos un tipo de estos puestos, ¿no? Mi valor profesional, el seniority, la verdad que yo no sé bien por qué, o sea, no sé bien cómo se logró desarrollarlo o cómo se logró categorizarlo para estos tipos, pero vamos a ver que hay tres tipos de seniorities que son los más básicos y los más comunes. Básicamente, un seniority son los, perdón, ¿no?
es mi valor profesional a través, cómo presento mi valor profesional o cómo me valoran profesionalmente las empresas. Quería armarlo más o menos a la idea clara, porque hay gente que puede estar comenzando con el curso, y cuando yo aprendí lo que fue el seniority, ya estaba calificado como junior y nunca supe por qué tenía una JR en mi recibo de sueldo en ese tiempo. Entonces, para mí es importante que la gente entienda que el seniority es como la empresa a nosotros nos valora a través de nuestras habilidades, conocimientos, nuestras capacidades de comunicación y experiencia sobre todo, que básicamente la experiencia la va a estar dando el tiempo que estemos dedicándole a esto, el tiempo comprobable, porque hay gente que puede decir que está trabajando hace más de 10 años, pero puede tener una experiencia real hace no más de 5. Entonces, esos son los valores que las empresas van a ver en nosotros. Las 3 categorías que les comenté recién son las categorías estándares. Cuando entramos a trabajar en empresas multinacionales o en startups también, porque las startups valoran y necesitan de alguna forma categorizar a sus partes, son en junior, que básicamente son las personas que están comenzando, no tenemos mucho que decir. Los middle son personas que ya están teniendo más decisiones autónomas, tienen mejores formas de comunicación y ya no necesitan tanto control en cuanto a sus tareas. Y las personas seniors, que ya se desarrollan un poco más independientemente y ya pueden reportar hacia gente que está en rangos más altos en una organización jerárquica. Las características principales que tiene un junior son tener menos de 2 años de experiencia. Generalmente son las personas que cuando salimos de la facultad queremos buscar un trabajo, y lo primero que agarramos son proyectos de amigos o proyectos propios que queremos sacar adelante. Es lo mejor que podemos hacer para empezar a tener experiencia. En mi caso, yo pude tener experiencia durante la facultad. Es algo que recomiendo mucho que puedan explorar qué opciones tienen alrededor de ustedes para poder empezar a tener la mayor experiencia lo antes posible. Personalmente, yo me involucré con el software libre cuando entré a la facultad y conocí un proyecto que se estaba desarrollando en Tucumán. Lo bueno de este proyecto es que ya estaba en varios países y a mí me dio un poco de perspectiva de cómo se gestionan estos tipos de proyectos a nivel grupo cuando son descentralizados, ¿no? Eso a mí me dio por lo menos un back de 2 años de experiencia antes de mi primer trabajo. Eh, un seniority junior no conoce los procesos ni estándares. Con procesos y estándares me refiero a que en las compañías y también en las startups hay formas y metodologías que se definen para poder hacer el desarrollo y el despliegue, la comunicación interna, los procesos de diseño también que se llevan a cabo para el producto. Generalmente cuando somos juniors vamos a entrar a aprender y esto va a ser un punto en el que nos van a corregir, y no tenemos que tener miedo de equivocarnos siendo juniors, porque cuando detectemos todas estas falencias vamos a poder ir mejorando lo más antes posible. El tiempo, el tiempo libre no sabe con qué seguir. Esto es algo que quiero marcar un poco porque me ha tocado trabajar también en una empresa como Globant, en la que entré como junior, y es verdad, hoy que puedo comentarlo me doy cuenta que es cierto, y vamos a ver un poco cómo hacia atrás podemos ir conectando los puntos, porque en Globant me ha pasado de tocar en una empresa multinacional y trabajaba para un proyecto que seguramente lo conocen, es Nat Geo, en la página de National Geographic Channel. Algo que me pasó mucho tiempo en ese proyecto es que tenía tiempo libre. Me asignaban tareas que eran muy chicas al empezar, y el resto del día quedaba con 2 horas en las que no tenía nada que hacer. Hoy puedo decir que Globan me ofrecía la oportunidad de estudiar cursos internos, pero como opcional. Esto es algo que a nosotros nos va a definir como profesionales también. ¿Cómo aprovecho mi tiempo libre o tiempo que no estoy produciendo en una empresa o en una startup? Por lo general, siendo junior, vamos a requerir acompañamiento técnico. En mi experiencia he podido trabajar en lo que se llama una técnica pair programming,
que básicamente son dos personas programando una misma feature o sobre un mismo código. Hay varias formas de hacerlo. Hoy remotamente se puede hacer con herramientas online en las que compartimos el código, la pantalla y vamos programando mientras hablamos. Antes también se podría hacer con dos teclados en una misma computadora. No siempre el pair programming es el acompañamiento técnico, sino que en ocasiones se pueden asignar managers que te vayan indicando con quién debes comunicarte, qué procesos estás haciendo bien o qué procesos puedes mejorar. Hay que tener mucha atención en esto, en el acompañamiento, porque es algo que nos va a brindar mucho valor a la hora de querer crecer o saltar al siguiente nivel. El siguiente nivel generalmente es middle. No es tan llamado middle acá en Argentina. Yo, la verdad que cuando uno busca trabajo y ve las posiciones disponibles, no siempre se lo menciona como middle. Generalmente se lo menciona como semi-senior, pero ya vamos a ver que es otro tipo de seniority. Las características de un middle es tener entre 2 y 6 años de experiencia, a diferencia del junior. Puede cometer errores evitables, que es verdad, hay cosas que uno cuando está aprendiendo puede y tiene capacidades de enviar su código, puede cometer errores y esos códigos van pasando hasta producción. eh, y recibimos retos porque fueron cosas que no nos dimos cuenta, pero esos retos sepan que son positivos y nos van a hacer crecer. Respeta estándares y metodologías. Ya habiendo pasado por ser juniors, aprendimos cómo se maneja el proyecto, cómo se maneja la empresa. Entonces vamos a empezar a respetarlos y vamos a empezar a entender las metodologías para llevar a cabo los procesos productivos. Cuando tenemos tiempo libre, ya empezamos a tener necesidad de involucrarnos en lo que estamos haciendo. Vamos a empezar a pedir nuevas tareas, o por lo menos vamos a empezar a conocer o a indagar sobre qué más se está haciendo, no solo en nuestro proyecto, sino quizás en diseño, qué es lo que se está viniendo. Esto es algo que demarca mucho nuestro compromiso con el proyecto o con la empresa misma. Si puedo darles una recomendación, involúcrense en el proyecto que están haciendo, porque pueden pasar dos cosas cuando se involucran: que descubran que les gusta demasiado, que descubran que es para ustedes, o lo contrario, que descubran que no es un proyecto para ustedes y empiecen a tener una mentalidad de tomar un cambio o de replantear lo que están haciendo. Es algo que me ha tocado darme cuenta a veces pasado un tiempo prolongado, y no es algo fácil de tomar una decisión a la hora de pasar a otro trabajo cuando me di cuenta que no era un proyecto que me gustaba. Una característica en cuanto a las multinacionales, esto ya un poco más abordando multinacionales, es requerir un seguimiento semanal y a nivel general. En empresas grandes suelen tener lo que son las métricas de performance. A veces, como desarrolladores, uno puede tener una mala perspectiva de lo que son las métricas, pero si nos damos cuenta, las empresas se están preocupando por nuestro crecimiento y nos están ofreciendo una forma de carrera para ir siguiendo. Digamos que nos encaminan para lo que es nuestra carrera profesional. No deberíamos tenerle miedo a lo que son las métricas. Una vez que pasamos de middle, empezamos a tener más de 6 años de experiencia, vamos a llegar a ser seniors. Más que nada, podemos pasar a ser referentes técnicos dentro de un equipo. Eh, Al ser referentes no quiero decir que vamos a ser quienes tomemos decisiones o quienes seamos el ídolo, digamos, o la ídola del grupo, pero referentes técnicos quiere decir que vamos a saber tomar indicaciones de la gente superior hacia nosotros, y que vamos a saber transmitirlas al equipo que está trabajando con nosotros. Quiere decir que la gente va a poder confiar en lo que nosotros estamos diciendo, y que nuestras decisiones también tienen un valor bastante fuerte cuando las podemos dar, o nuestras mismas opiniones. Vamos a ayudar a definir procesos, metodologías y estándares. Es algo, como les dije, involucrarse siendo juniors o middle. Cuando seamos seniors vamos a ver lo productivo a la hora de tomar metodologías. Hoy, en Pedidos Ya, yo puedo tomar algunas decisiones y me dan el lugar para que yo implemente metodologías que he conocido en otros tipos de trabajo. Eso para mí es enriquecedor, porque de alguna forma estoy poniendo cómodo mi lugar de trabajo con las cosas estándares y procesos que yo fui aprendiendo en este tiempo. Digamos que amoldo mi lugar de trabajo a mi forma de trabajar.
valoren mucho eso a la hora de elegir una compañía o una startup. Proactivamente vamos a tener que reportar el estado y el avance de las tareas. Esto es muy importante a la hora de comunicar en un proyecto, porque generalmente cuando estamos hablando de multinacionales, no quiere decir que el diseñador va a estar al tanto de si su diseño ya salió a producción. En este punto quiere decir que vamos a necesitar comunicarnos y empezar a reportar por nosotros mismos cómo está nuestro trabajo. Esto ayuda mucho a la hora de tomar nuevas decisiones porque a la hora de organizar y planificar las nuevas características que se vienen, le doy un ejemplo, por parte del diseño, eh, el diseñador debería saber cómo es el estado actual del proyecto y qué es lo que está planificado y en qué tiempo se planifica hacer. Eso es muy valioso en este punto. Otras categorías que, bueno, como les comenté, la de middle no es una de las más comunes. Aquí en Pedidos Ya fue una de las primeras veces que estoy trabajando con una categoría que se llama Trainee. Básicamente la categoría esta es las oportunidades que les presentan a chicos que están en la facultad todavía, chicos de 20, 22, no importa la edad, pero que están comenzando a estudiar una carrera de tecnología, les permiten trabajar en día a día durante un tiempo no menos de un mes en lo que es un proceso productivo y un proceso real en una empresa. Si ustedes tienen la posibilidad de aplicar a los trainees, generalmente se publican en redes sociales como en LinkedIn o como Facebook también, apliquen, no tengan miedo porque es algo muy enriquecedor, van a conocer real lo que es un día a día en una empresa grande. Yo particularmente puedo participar hoy de un trainee que se está haciendo en Pedidos Ya. Vamos a introducir a cinco nuevos participantes que van a pasar durante un mes conociendo todas las tecnologías y al final de este mes van a poder elegir o van a poder ser orientados hacia cuál pueden seguir desarrollándose. Si tienes la oportunidad de aplicar, yo se los remil recomiendo. Junior Advanced es una categoría más que, digamos, está entre el Junior y el Middle. La gran diferencia que tiene el Junior Advanced es que empieza a comunicarse mejor. Cuando somos junior tenemos generalmente un temor, tenemos miedo de que hagamos algo mal y nos reten. Es algo como que comúnmente nos viene pasando desde la facultad, yo tengo esas experiencias. Y el Junior Advance empieza a comunicarse cuando gana confianza. Al igual que el semi-senior es un paso anterior al senior, digamos que está entre el Junior Advance y el senior. Es una persona que ya empieza a tener más decisiones y que ya empieza a verse más involucrado en el día a día y en la toma de decisiones. Todavía no se reporta o todavía tiene falencias en lo que es el código, digamos, hoy en día. Vamos a ver que lo que definen estos seniorities básicamente son las skills y las herramientas que vamos a usar. Con skills me refiero a habilidades. Vamos a abordar un poco cómo y cuáles podemos elegirlas. Skills. Tenemos que saber decir en qué somos buenos. Esto no se trata de ser egocéntricos o de ser vanidosos, sino que tenemos que saber decir, bueno, soy bueno tomando decisiones, no soy bueno tomando decisiones, sé comunicarme bien, cómo manejo mis herramientas, cómo, cómo es mi experiencia puntualmente hablando del desarrollo web, cómo es mi experiencia con las aplicaciones web. He trabajado en frontend, tengo experiencia en backend, tengo que saber elegir hacia dónde quiero seguir desarrollándome. Así que este punto es muy importante para que sepamos conocer los skills que vamos a requerir para presentarnos a trabajar en startups o en multinacionales. Las relaciones interpersonales es algo que nos va a valorar mucho las empresas multinacionales, ya que necesitamos comunicarnos con otros equipos que no siempre hablan el mismo idioma. En este sentido, vamos a tener que saber ser empáticos, saber responder, saber cuándo hacer una broma, cuándo no. Así que es un punto muy importante a tener en cuenta si vamos a trabajar en equipos distribuidos. ¿Cómo elijo mis herramientas? Esto es una frase un poco verbosa para mi gusto, pero quiero explicar
digamos, quiero hacer énfasis en que el contexto vale mucho para nuestras habilidades. Cuando conocemos nuestros skills y el contexto laboral, podemos identificar nuestros puntos flojos. En base a esto, vamos a priorizar aquellas herramientas que me permitan experimentar sin interrumpir el día a día. Sin interrumpir el día a día, me refiero un poco a que tengamos en cuenta que somos estudiantes y somos junior, estamos trabajando a veces, o no es nuestro primer trabajo, no es nuestro único trabajo, entonces tenemos que saber elegir las herramientas que nos interrumpan y que no lo vayamos a abandonar. Si les tengo que hablar de mi experiencia, he comenzado a veces cursos que he dejado porque mi tiempo no me acompañaba y era una herramienta que al final no terminaba aprendiendo. Es un punto que tenemos que elegir muy bien porque es tiempo que vamos a terminar invirtiendo y si tomamos esa mala decisión, me ha pasado de dejar más de un curso a medias porque no fue una herramienta que me servía en ese momento. Esto significa contemplar costos económicos, técnicos y de tiempo. Hay que tener muy en cuenta qué vamos a aprender, qué herramientas vamos a necesitar según lo que vayamos a elegir en nuestra carrera. Algunos ejemplos de herramientas que podemos utilizar, bueno, Coder House para mí es una de las mejores herramientas, créame que lo estoy diciendo sinceramente, nos va a permitir a nosotros desarrollarnos profesionalmente. Duolingo nos va a permitir desarrollarnos en cuanto a idiomas. Grammarly es otra de las herramientas que yo les puedo dar como ejemplo, que me ha ayudado mucho para desarrollarme en un caso de startups o en un caso de freelance, porque necesitamos comunicarnos empáticamente a través de emails o a través de chats, y Grammarly es un plugin que nos permite corregir nuestro inglés mientras lo vamos escribiendo. También vamos aprendiendo de esos errores, ¿no? Explorar nuevos editores, servicios y tecnologías. A mí me ha servido mucho poder tener un síndrome del explorador. Es algo que descubrí hace poco y me ha servido mucho poder pasarme de tecnologías. El cambio de frontend a backend me ha servido porque me ha dado una mejor perspectiva de las herramientas que yo iba a necesitar en mi día a día. Probar sistemas operativos y plataformas. Esto se lo recomiendo porque a la hora de trabajar en frontend vamos a necesitar conocer de los dispositivos, vamos a necesitar conocer de nuevas resoluciones y para esto vamos a necesitar experiencia. No hace falta que tengamos una computadora con Mac, una computadora con Windows y otra con Linux. Hoy en día la tecnología nos permite tener emuladores o hasta nos permite ver un video en YouTube cómo es un editor en Windows. O sea, estoy llegando a un caso muy extremo en el que no podamos conseguir una herramienta, la podemos ver, la podemos conocer de alguna forma. No nos limitemos en eso y tratemos de jugar en esto de probar nuevas herramientas. Jugar con Trello, Jira, GitHub Projects. Personalmente yo he tenido proyectos que a veces no los he terminado yo, los he pasado a alguien más porque no son proyectos en los que he querido continuar, y me ha servido saber manejarlos, saber manejar las tareas que me han quedado pendientes o mi avance de proyecto. Es una herramienta que en las multinacionales se valora mucho porque a la hora de metodologías ágiles, de usar metodologías ágiles, vamos a necesitar manejar tareas, manejar tiempos, y para eso tenemos estas herramientas que se las menciono. Todas tienen versiones gratuitas. Particularmente prefiero en este orden, Trello. En más complejidad nos presentamos con Jira, y una que es más nueva es GitHub Project, que la estoy probando y la verdad que me está sorprendiendo. Todavía no la he probado en producción, sí con un proyecto personal que después le voy a comentar un poco más. Utilizar metodologías ágiles y sus variantes. Las metodologías ágiles nos permiten a nosotros desarrollar el trabajo de manera consistente y tener un seguimiento del mismo. Al trabajar con equipos distribuidos vamos a necesitar comunicarnos y saber ser ágiles en ese sentido. Mucha gente, para mí, comete un error que es atarse a las definiciones de un libro o a las definiciones de las metodologías ágiles. Sepamos que no en todos los casos necesitamos hacerlos y se van a presentar variantes. Me ha tocado casos en los que hemos mezclado Scrum con otras metodologías y hemos terminado haciendo un híbrido que al final del día nos ayudaba porque nos beneficiaba al proyecto. Esas fueron decisiones que fuimos tomando porque priorizamos el avance del proyecto antes que atarnos a una metodología. Seguir y colaborar con otros proyectos open source.
A mí personalmente me ha abierto grandes puertas poder colaborar con proyectos open source, tanto para aprender como para poder ganar experiencia. Eh, yo he podido deployar código en las librerías de Angular, y para mí fue uno de mis hitos cuando era un poco más joven, porque me sentía muy partícipe de algo que la gente estaba usando. Si bien era un pequeño fix que había podido enviar, para mí fue enorme, digamos, fue un gran logro en ese momento. Se los recomiendo mucho. GitHub está repleto de proyectos open source. Si trabajamos en software, vamos a ver que muchas librerías, muchos plugins están hechos en open source. Indaguen un poco en ello, vayan a ver sus repositorios, vean los pull requests, vean las issues que presentan, analicen su código. La verdad que esa forma de aprender es gratis y es muy entretenida si sabemos aprovecharla. Tiempos. Vamos a hablar un poco sobre cómo saber cuándo actuar. Eh, estamos viendo que hay un universo de oportunidades, hay un universo de herramientas, hay un universo para crecer. Tenemos que saber tomar estas oportunidades en un tiempo exacto. No siempre vamos a poder, como les dije recién, estar estudiando y estar trabajando al mismo tiempo. En ese sentido, vamos a tener que saber dividir nuestros horarios, porque el trabajo nos va a definir mucho sobre cómo vamos a poder aprovechar nuestro tiempo libre. ¿Qué significa el tiempo en el IT? Básicamente, el tiempo nos va a definir a nosotros los horarios de trabajo, que generalmente se da en lo que son las multinacionales, y las zonas horarias. Objetivos y métricas. Los proyectos que no se miden con objetivos de tiempo son proyectos que se van a quedar paralizados o van a morir en un mediano plazo. Eso es algo que aprendí con experiencia, pero también está fundamentado en libros, y lo estoy aprendiendo hoy un poco mejor en empresas como Pedidos Ya, que esto lo tienen muy bien trabajado. Tiempo de respuesta y performance. El tiempo en IT nos representa a nosotros como performance. ¿Qué tan rápido somos para resolver problemáticas o qué tan rápido somos para responder ante algunas consultas? Vamos a empezar viendo las que son los tiempos en startups. ¿Qué tiempos poseen startups? Generalmente vamos a trabajar en un mismo horario para todo el equipo. Las startups no van a tener diferentes sucursales, y si tienen sucursales van a tener dentro del mismo país. En ese sentido es un beneficio si queremos poder coordinar tareas con nuestros compañeros. Vamos a trabajar full time o part time. Eso es una medida de tiempo que también nos van a ofrecer las startups. No siempre vamos a tener una oferta laboral part time, no son de las más comunes, pero sí vamos a tener generalmente las full time. Horarios flexibles y o variables. Acá menciono un poco esta diferencia porque un horario flexible podría ser que yo pueda trabajar hacia un objetivo en el proyecto del startup, pero no necesariamente de 9 a 6, por ejemplo. Yo podría trabajar de 9 a 12 y el resto de la noche terminar mi trabajo. A eso me refiero con la flexibilidad. En caso de los variables, me refiero a que hay proyectos en los que requieren que trabajes una semana en un horario y otra semana en otro. Me ha tocado trabajar de esa forma, pero más básicamente por proyectos startups que eran distribuidos, no digamos multinacionales, pero sí estábamos distribuidos de una forma multinacional. Deadlines y entregas no tan rigurosas. En las startups generalmente no vamos a tener mucho peso o presión sobre los tiempos de entrega. Básicamente vamos a ver que nuestras métricas se van a dar por cuándo salimos, y si va a ser algo más booleano, ¿lo pudimos entregar o no? Es algo que no se le da tanto énfasis al momento de ser startup. Multinacionales. Por otro lado, en las multinacionales vamos a poder trabajar en diferentes zonas horarias. Eso es una ventaja y en algunas veces no le quiero decir contra, pero no es tan ventaja. Vamos a tener más oferta full time. Es muy raro la ocasión que una empresa multinacional requiera un part-time en IT, o por lo menos en mi experiencia en lo que es la programación. En otros puestos, la verdad que no sabría decirles, pero en lo que es programación no es lo más común.
Los horarios sí son flexibles. Conozco sectores, digamos, de las empresas multinacionales que trabajan con turnos. Generalmente son infraestructura o seguridad informática que necesitan tener una disponibilidad de 24 horas y en ese sentido vamos a tener turnos rotativos. Deadlines y entregas rigurosas. Cuando somos una empresa multinacional, vamos a regirnos mucho por los números de las métricas que hemos empezado y aprendido a tomar siendo startups. Esto nos va a plantear a nosotros unos deadlines y poder cumplirlos va a definir en lo económico y en el éxito que vamos a ir, crecimiento que vamos a tener como empresa. Los resultados según los objetivos planteados. A esto me refería un poco con las métricas. Generalmente en empresas multinacionales, hoy lo puedo mencionar como en pedidos ya, los resultados son muy importantes después de las métricas que hemos realizado meses anteriores. Generalmente vamos a dividir el año en quarters y en cada quarter se va a definir al principio qué se va a lograr en ese tiempo. Al cumplir este quarter vamos a hacer una retrospectiva que vamos a poder tomar esas métricas y vamos a saber qué hicimos bien, qué vamos a mejorar y qué podemos hacer mejor aún, ¿no? Comunicación. Este es otro punto importante porque, como lo planteo yo y como lo veo, es la base de toda relación. Eh, Vamos a ver qué debemos tener en cuenta para la comunicación. Vamos a ver que el idioma es principalmente lo más importante para mí que debemos manejar. Las formalidades a la hora de trabajar en empresas o startups, debemos saber que no vamos a tener los mismos tipos de formalidades y tenemos que saber cómo aplicarlos también. Jerarquías y organigramas de una empresa. Las empresas, no siempre las startups, pero sí las multinacionales ya tienen su organigrama y su jerarquía definida. Esto en cuanto a la comunicación nos va a dejar definir sobre quién debemos elegir para comunicar cierta idea o cierta duda, ¿no? Tiempo requerido para comunicar algo correctamente. Esto es algo que nos va a llevar a nosotros a decidir, ¿necesito hacer una reunión? ¿Necesito consultarlo por chat o necesito consultarlo en un cara a cara? Esto es algo que tenemos que darle atención para aprender en el tiempo. Esto me parece importante compartirles porque es algo que no se le da mucha importancia cuando somos startups. Cuando somos startups, podemos tener una charla con la persona de al lado, ya que podemos estar en una misma oficina y es mucho más dinámico. Al ser en empresas multinacionales, vamos a necesitar medir si lo que necesito charlar necesita una reunión o no. Esto es una métrica que a mí me pareció un poco exagerada, pero lo investigué un poco más y es verdad. El 45% del tiempo de trabajo en oficina se gasta en reuniones. No siempre las reuniones son productivas, no siempre se termina decidiendo o concluyendo lo que se fue a buscar. Esto es algo que seguramente impacta mucho en nuestro producto como empresa. Esto representa 3 meses escuchando y consultando. Si nos ponemos a pensar, eso es un montón de tiempo que vamos a necesitar estar comunicándonos con las otras personas y no estar codeando en este caso, ¿no? No siempre es un tiempo requerido, eso es un poco en lo que me quiero referir. Y 30 segundos es lo que la mayoría de las consultas requieren para ser respondidas. En este estudio, que bueno, cito la fuente, que les invito a entrar a esta página, es una herramienta online que a través de una serie de preguntas, en 30 segundos o menos quizás, ustedes pueden saber si lo que necesitan saber requiere una reunión o no. Yo la he implementado en otros trabajos y con 30 segundos te puede salvar 1 o 2 horas de charla. Vamos a ver un poco cómo se aborda la comunicación en las startups. Generalmente vamos a manejar el mismo idioma en todo el equipo. No vamos a estar con gente de otros países. Hay casos excepcionales. Yo he trabajado para una empresa, para una startup extranjera que tenía sucursal en Tucumán y una vez al mes o eventualmente nos enviaban a a una persona desde Estados Unidos y obviamente necesitamos poder comunicarnos con él, pero no fue lo más frecuente. Comunicaciones más informales. Vamos a tener más amistad a la hora de trabajar en una startup, ya que el mismo ambiente es un poco más informal. Los mensajes en horarios no habituales. Eso es algo
bueno para un producto cuando es startup, porque a nosotros nos interesa crecer y crecer, pero por ahí tenemos que tenerlo y tomarlo con pinzas si es un trabajo formal, porque tener mensajes en horarios no habituales y acostumbrarnos a responderlos depende mucho de cómo es nuestro compromiso con el trabajo. A veces debemos saber decir que no y también tenemos que saber decir que sí. Todo depende de cuánto prioricemos nosotros el mensaje que nos estén enviando. Charlas directas o por chat. Esto es lo más común porque las herramientas de chat gratuitas es lo que más se utiliza para comunicarse en las startups y no vamos a tener videos. Bueno, hoy en contexto de pandemia tenemos videollamada de todas formas, pero en las startups generalmente vamos a tener charlas más informales y con las personas del lado. Por otro lado, en las multinacionales vamos a ver que el inglés es un requerimiento primordial. Para mí es uno de los más importantes idiomas que necesitamos aprender a la hora de querer trabajar en IT. Después podemos saber español. Hoy yo tengo la oportunidad de trabajar en una empresa que es multinacional a nivel Latinoamérica. Esto me permite a mí no tener que trabajar en inglés, pero al ser una multinacional, eh, trabaja con otras partes digamos, de la empresa, no puntualmente pedidos ya, que sí requiere comunicación en inglés. Así que esto es base, esto no es para mí opcional hoy en día y le hago mucho énfasis porque a mí me ayuda mucho a crecer en mi carrera. Reuniones programadas y con anticipación. Esto es algo muy, perdón, esto es algo muy, esto es algo muy importante a la hora de trabajar en una multinacional porque no solo dependemos de nuestro tiempo ni del lado, sino de a veces de otro equipo que está en otro país. Entonces necesitamos programar con tiempo y anticipación las reuniones y saber claramente qué es lo que necesitamos charlar. Esto viene de la mano de la forma y de los modos que vamos a tratar con la persona. El nivel de contacto definido en el organigrama. Es algo que en las multinacionales se tiene muy en cuenta porque no voy a poder consultarle directamente al CTO, por ejemplo. No hace falta que, si bien puedo consultarle, no hace falta que él me tenga que contestar. Entonces, a través de un organigrama o de un árbol de jerarquías, yo voy a saber a quién contactar a la hora de tener algunas consultas. Chat, email, videollamada, según la necesidad. En las multinacionales vamos a ver que la diferencia está en cómo vamos a abordar la comunicación a través del chat o de videollamadas hoy en día. No todas las consultas van a ser para un email, no todas las consultas van a ser para una videollamada. A la hora de trabajar en una multinacional tenemos que saber identificar para poder aprovechar el tiempo del otro y no involucrarlo. ¿Qué es comunicarnos? Esto es una reflexión que yo les quería compartir porque para mí la comunicación es hablar más escuchar, pero a la vez escuchar no es oír. A la hora de comunicarnos tenemos que saber que vamos a poder hablar, pero también tenemos que saber qué nos está diciendo. Hay mucha gente que a la hora de tener reuniones, en lo informal, por ejemplo, en las startups, gente que está, digamos, de adorno a veces, porque no emite su comentario y cuando uno le pregunta algo, no estuvo atento a lo que dijo. Es algo para mí que debemos atacar en el sentido de cambiar. Si nosotros detectamos que somos esa persona, tenemos un problema de comunicación que debemos resolver. Bueno, un poco para unir los puntos, como mencionábamos en la primera slide, vamos a poner en marcha y vamos a conectar un poco todo lo que dijimos. ¿A dónde y cómo queremos llegar? Si estamos comenzando, tenemos que empezar a identificar a dónde queremos llegar, pero también es importante cómo voy a llegar. Podemos elegir caminos largos, podemos elegir caminos difíciles, podemos elegir caminos cortos. Todo esto va a depender de las decisiones que vamos tomando de acuerdo a los puntos que fuimos viendo. Vamos a necesitar aprender a detectar la oportunidad. Necesitamos saber qué oportunidades tenemos. Como les dije, podemos trabajar multinacionales, startups o en freelance. Son oportunidades diferentes, características diferentes. Tenemos que saber
identificar cuál es la que hoy a nosotros nos convendría según sus definiciones o características. El aprendizaje en la carrera profesional para mí es lo más importante a la hora de querer crecer o subir en el seniority, ya que si podemos aprovechar las opciones de aprendizaje, por ejemplo, en compañías multinacionales, aprovechenlo, porque los cursos, si bien hay cursos gratuitos, los mejores cursos son pagos. Generalmente las compañías multinacionales ofrecen cursos para los que son los internos. Los salarios y otros beneficios. Es un punto a tener muy en cuenta cuando vamos a trabajar. Seguramente estoy casi 99,9% seguro de que hay preguntas de salario en Slido. Si bien es lo primero que miramos a la hora de ver una oferta o analizar una oferta, no debería ser lo más importante, ya que el salario hoy en día es algo que va a variar mucho y va a ser muy competido. Me ha pasado de entrar a trabajar en algunas empresas y recibir ofertas bastante más generosas al poco tiempo. Y esto, si bien es algo que nos pone en duda, no es muy cómodo y no es una decisión muy fácil de tomar, y mucho menos cuando uno entra a una empresa por decisión propia. Eh, con otros beneficios me refiero a que generalmente las multinacionales nos pueden ofrecer otro tipo de beneficios como por convenio, como tarjetas de descuento, descuento en gimnasio o en restaurantes o descuentos en transportes. Son beneficios que tenemos que saber evaluar a la hora de elegir. ¿Son beneficios que los necesito realmente o solamente los voy a tener como extra? Es algo que va a valer mucho a la hora de que podamos nosotros tomar esa decisión. Por último, el factor humano. No quiero dejarlo al último por un orden en especial, pero para mí es este, lo más difícil de ver, digamos. A la hora de tomar un trabajo, no siempre estamos atentos a lo que es el factor humano. El factor humano ya vamos a ver que vale mucho porque me estoy relacionando profesionalmente, afectivamente con personas. Entonces es algo que no podemos dejar pasar. La oportunidad. El mercado IT, laboral IT no tiene fronteras ni techo. Sepamos que esto crece todo el día. Todo el día a día crece. Yo desde que comencé no he dejado de probar nuevas tecnologías y me he dado cuenta que la web, por lo menos, nunca ha parado de crecer. Si mantenemos viva la curiosidad y las ganas de aprender, podemos identificar nuevas oportunidades de crecimiento. Elegirlas y tomarlas es una decisión de todos los días. Tenemos que saber que hoy en día la información abunda en Internet y podemos elegir qué aprender y qué no. Es algo que cuando uno comenzaba, digamos, no era tan sencillo, así que hoy lo valoro mucho y lo comparto como algo fuerte de la oportunidad. La carrera profesional. Debemos valorar los recursos dedicados al trabajo y al estudio. Básicamente es el tiempo y el dinero que le vamos a dedicar a nuestra carrera, ¿no? ¿Cuánto queremos invertir? ¿Qué tiempo le podemos invertir? No siempre vamos a estar con el mismo entusiasmo, así que sepamos que el tiempo es algo que también tenemos que saber valorar para nuestra carrera profesional. Las empresas con planes de carrera te ayudarán a crecer, a organizar tu evolución. Aprovéchalos. Lo refuerzo porque a mí me ha servido mucho. Las multinacionales generalmente ofrecen cursos online por convenios que ya consiguen con empresas de cursos. Los profesionales que te acompañan harán la diferencia en tu motivación y avance. Yo me he sentido muy motivado con gente que he podido compartir el trabajo, sea compañero, digamos, en seniority o sea un manager. Es muy bueno cuando uno puede ver que un acompañante valora tu trabajo y poder también valorar el trabajo del acompañante. Es muy enriquecedor porque eso genera un buen ambiente de trabajo que es muy importante a la hora de decidir también dónde vamos a crecer. Salarios y otros beneficios. Siempre debemos evaluar y comparar las compensaciones que nos ofrecen. Mm, Hay muchas ofertas diferentes. El salario no es algo que esté estandarizado. Yo soy muy pro de que los salarios sean abiertos, del Open Salary. Es un concepto que a mí me gusta mucho. Yo he tenido ofertas de entre 230.000 pesos y 400.000 pesos, de acuerdo a algunas responsabilidades o niveles jerárquicos, en lo que fue de la pandemia.
Sepan que saber comparar los salarios no significa saber comparar los números, significa saber por qué me están compensando por ese monto, ¿no? O sea, yo voy a tener que evaluar mi salario, corresponde con las responsabilidades que voy a tener, corresponde con el tiempo que voy a tener que trabajar. Eso es algo que vamos a tener que tener muy en cuenta con el salario. Poder trabajar remoto no es un beneficio, es una necesidad de las empresas. Hoy en día, trabajar remoto no es una novedad, y yo esto lo remarco porque es algo que me ha tocado vivir. Desde que comencé a trabajar, las empresas te ofrecen como un beneficio extra ser remoto. Yo he podido experimentar que no es un beneficio, sino que es una necesidad. Las empresas necesitan que uno como trabajador pueda estar en un lugar cómodo, en un lugar que no siempre necesita ser la oficina. Muchas veces la oficina está más que nada por conveniencia de comunicación, pero hoy en día con la cuestión de la pandemia sabemos que la barrera de la comunicación se ha roto. El factor humano. No siempre tenemos el privilegio de elegir con quiénes trabajamos. Somos seres sociales y saber aprovechar esto nos abrirá puertas al crecimiento personal y profesional. Para mí vale mucho poder elegir, la verdad que soy un agradecido de poder elegir con quién trabajo. Me ha tocado el caso de dejar un trabajo para una startup de afuera, que en su momento fue BitPay, un sistema, una pasarela de pago con Bitcoins, porque he decidido elegir trabajar con amigos que me habían ofrecido un puesto de trabajo, una compensación acorde a lo que iba a hacer, y valoré mucho el factor de estar en comunicación con ellos y poder compartir ese tiempo con ellos. Somos seres sociales, esto es algo que no podemos dejar de serlo, así que comunicarnos y saber elegir con quién vamos a estar al lado es para mí algo muy valioso y muy importante a la hora de saber dónde trabajar. Conclusión, ya sea que estemos comenzando nuestra carrera o estemos buscando nuevos desafíos, debemos definir cuál es nuestro objetivo en base a nuestra necesidad. Tenemos que saber identificar cuál es mi necesidad hoy. Yo tengo que saber decir, quiero crecer en aprendizaje, quiero crecer en desafíos, quiero crecer como persona, quiero crecer en dinero. Esos son los puntos que para mí hoy nos dejan a evaluar dónde vamos a trabajar, dónde vamos a crecer y dónde vamos a desarrollarnos. Pueden haber otros aspectos, pero yo creo que seguramente van a estar englobados en algunos de estos. Bueno, por último les comparto el video de Steve Jobs, va a estar compartido en esta presentación. Es un poco largo, así que no lo voy a mostrar ahora, es bastante conocido. Véanlo porque se los recomiendo, es muy enriquecedor y van a ver que para aprender nunca hay una frontera. Bueno, vamos a abrir de nuevo el espacio a preguntas, vamos a dejar un tiempo para que puedan votar las preguntas que ya hayan hecho y vamos a empezar a responderlas. Uy, me olvidaba esto no lo quiero dejar pasar porque lo encontré hoy, casualmente hoy. Web Skills, lo comparto como un material ampliado porque es un sitio que vamos a poder encontrar un resumen muy bien clasificado de las habilidades que vamos a necesitar para trabajar en web. Me encantó el diseño y bueno, lo quise compartir porque tiene, digamos, un índice muy didáctico a la hora de elegir las tecnologías. Bueno, como resumen, creo que hemos podido evaluar oportunidades actuales, hemos visto cómo se nos presentan y cómo podemos decidir ante esas oportunidades. Hemos aprendido también un poco a identificar nuestras necesidades técnicas y hemos aprendido a elegir dónde crecer. Muchas gracias por estudiar con nosotros. Espero que más allá del trastabilleo les haya podido compartir algo útil y de interés hacia ustedes. Y más que nada ahora con las preguntas seguramente vamos a terminar de aclarar todas las dudas. ¿Cómo conseguir clientes en caso de ser freelancer? En caso de ser freelancer, la verdad que sí, este es un tema muy importante. Hoy no lo abordamos al freelancer tan a fondo, pero conseguir clientes es un punto crítico. Eh, nos, nos, nos,
Algo que les puedo recomendar en este punto es marca personal. Cuando necesiten hacer trabajo freelancer, lo que más les va a valer es su marca personal. Marca personal me refiero a cómo se desempeñan ustedes en redes sociales como profesionales, cómo se desempeñan en repositorios en GitHub, comparten con las comunidades, hacen consultas en Stack Overflow. Esto le va a hacer a usted tener un seniority visual, digamos, y a la hora de presentarse ante clientes como freelancer, esto le va a valer bastante. Pueden presentarlos como links a su GitHub si es que ya tienen algún tipo de portfolio. A la hora de buscar trabajo freelancer, existen plataformas como Fiverr, como por ejemplo Upwork, creo que hay otra que se llama Human Per Hour, algo así, que nosotros simplemente tenemos que registrarnos, conectar una cuenta de PayPal o, bueno, de algún sistema de pago que nos interesa a nosotros y listo, tratar de conseguir. En este caso yo les puedo hacer una recomendación si se quieren dedicar al mundo de freelance. Fiverr es una de las mejores plataformas que he probado a la hora de trabajar así, ya que tiene un sistema de calificaciones bastante rígido y nos motiva a nosotros a seguir aprendiendo y a seguir manteniendo un estándar y un nivel de calidad alto. Este, Eso va a ser algo importante para el caso de ser freelance. Bueno, no tocamos mucho, pero quizás abramos algo específico para freelance. Aproximadamente, ¿de cuánto es el sueldo? Bien, llegó la pregunta del sueldo. El mínimo que debería esperar tener desarrollado web ocupando un puesto en una compañía. Ok. En cuanto a mínimo, hoy no es un factor, digamos que yo no veo que haya un factor mínimo porque muchas veces las compañías y sobre todo las multinacionales dolarizan un componente del sueldo está dolarizado, no todo el sueldo. Así que sabemos que en Argentina y personalmente en Latinoamérica, particularmente en Latinoamérica, esto afecta bastante al número. Como les comenté, durante la pandemia yo he recibido ofertas puntualmente de entre 230.000 pesos a 400.000 pesos. Hoy, por la suba que hubo este último tiempo aquí en Argentina, imagino que debe andar bastante más arriba. ¿Cuánto es el mínimo que debería cobrar por el desarrollo de un sitio web básico responsive? Eh, es una pregunta bastante ambigua, creo yo, porque va a ser el tiempo que le puedas dedicar. Yo creo que lo que uno tiene que cobrar como desarrollador es por el tiempo. Y bueno, cuando trabajamos un poco más ya como en unas empresas es un poco más cobrar por las responsabilidades que va a asumir uno. Pero si estamos hablando en un caso de freelance o de startup, vamos a necesitar valorar nuestro tiempo y eso lo va a dar tu seniority. El seniority que a vos te permita desarrollarte más rápido, vas a saber que vas a poder entregar en un sitio web responsive en un menor tiempo y por un valor más estándar. Yo no le pondría un precio mínimo, yo valoraría tu tiempo, cuánto te cuesta a vos y siempre podés ver alguna publicidad de alguien más y basar eso tu decisión. Vamos a ver el siguiente. La falta de experiencia laboral suele ser una gran traba a la hora de conseguir trabajo. ¿Suelen tomarte exámenes en las entrevistas de trabajo? Sí, 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 sí. La falta de experiencia laboral no es traba en el trabajo. Como les comenté, ya existen programas, aprovechen los trainees, busquen empresas que estén ofreciendo trainees. Les comento que desde ya que pedido ya está abierta. Y aprovechenlos, porque la verdad que las empresas hoy necesitan que los profesionales que están llegando hacia ellos estén más capacitados desde el lado de la experiencia, no desde el lado del conocimiento. Es un indicador fuerte para mí que hoy por hoy se valora un poco más la experiencia. Em, los exámenes, sí, son exámenes que me han tocado pasar. Generalmente me han tocado hacer exámenes offline, o sea, nos dieron un proyecto para realizar en un tiempo y entregarlo. Y hoy en día tengo la oportunidad de tomar exámenes en las entrevistas de trabajo en pedidos ya, pero estamos desarrollando un tipo de examen diferente que es una cata. Básicamente planteamos un proyecto o una dificultad a resolver y en una videollamada compartiendo cámara lo hacemos en vivo durante 2 horas más o menos.
Es una posición incómoda, digamos, a la hora de tener que tomar la cata, pero no tienen que tener miedo porque no es algo que vaya a ser riguroso. Generalmente lo que se ve en lo que son las catas o en las entrevistas de este tipo es cómo uno toma decisiones, no si resolvió a fin el problema. Yo me he equivocado en entrevistas y he tomado decisiones buenas, pero no he llegado al final del objetivo. Sepamos que lo que nos están evaluando es cómo trabajamos, cómo pensamos, no cómo cumplimos ese objetivo, ¿no? Vamos al siguiente. Otra vez el sitio web. Puede recomendarnos sitios donde podamos ver que solicitan trainee. Bien, a ver, no sé, no estoy seguro. Desde ya, bueno, le digo que pedido ya está abierto, pero si me escriben por mail, quizás les puedo hacer una búsqueda un poquito más genérica. La verdad que sé que es una modalidad nueva, pero la vamos a buscar. Quizás en LinkedIn la voy a publicar. Los invito a que me sigan para que podamos hablar un poco más de esto. Ahora que ha cambiado la manera de buscar trabajo y más para un trainee, ¿cuáles son las posibilidades de quedar en una buena empresa? Las posibilidades son muchas, pero siempre dependen de vos y de tu compromiso. Desde mi punto de vista como uno de los que toman en las entrevistas o está trabajando en el trainee, evaluamos mucho cómo la persona se involucra en cuanto al trabajo, cómo se involucra en la comunicación y qué detalles va teniendo en cuenta a la hora de crecer. Así que las posibilidades que te van a brindar la empresa son muy grandes y la verdad que sigo recomendando que hagan el trainee. ¿Qué nivel de inglés es necesario para trabajar en una multinacional? B2, C1. El nivel generalmente va a depender de la multinacional. O sea, por ejemplo, Pedidos Ya es una empresa multinacional, pero no requiere un inglés estricto porque no lo usamos en el día a día estrictamente. Sí necesitamos comunicarnos para cosas puntuales. Generalmente en cuestiones de IT o de tecnología vamos a necesitar inglés técnico base, seguro, pero según nuestro seniority y nuestra experiencia vamos a ir viendo con quién necesitamos comunicarnos. Si estamos en niveles jerárquicos, seguramente vamos a necesitar escribir emails extensos, saber explicar situaciones y eso va a decidir qué nivel de inglés vamos a necesitar. ¿Cuál es el camino para que un desarrollador web llegue a convertirse en ingeniero de software? Estudiar, aprender, básicamente. El camino lo vas a definir vos. Ingeniero en software creo que es un título bastante amplio. Software ya es amplio, ingeniero ya es amplio. Así que si uno decide ser ingeniero de software, seguramente va a estar con una orientación hacia, hoy digamos, backend, frontend. Este, Siendo desarrollador web hacia ingeniero de software, también es algo como verlo desde el punto de vista de cómo estés calificado en una empresa. Hay empresas que te pueden calificar como ingeniero de software siendo un frontend o full stack. Depende cómo sean las categorías internas de las empresas también. ¿Pedido ya tiene un API de integración? No, todavía no tiene un API de integración. Yo creo que se ha preguntado, se ha propuesto, pero todavía entiendo que no es una prioridad, pero sí, son unas de las herramientas que seguramente en algún punto del crecimiento de Pedido Ya se hará, se presentará. Trabajo con el partner portal de Pedido Ya. Si le suman a la sección de pedidos, en la opción de ayer, pedidos de ayer. Bien, bueno, esta es una sugerencia, ok, gracias. Creo que fue un poco de más acá. ¿Podrías mostrar tu email nuevamente, por favor? Sí, como no. mario.colque@pedidosya.com. ¿Cuál crees que es el lenguaje de programación con más oportunidades laborales actualmente? Si hablamos de oportunidades en cuanto a desafíos, podría decir que JavaScript. Hoy JavaScript se utiliza tanto para el frontend como para el backend. Yo soy frontend engineer en JavaScript y puedo dar fe de que es el lenguaje que tiene más amplitud, ya que se puede implementar en dispositivos móviles, hasta en tecnología de la ropa se puede implementar JavaScript. La verdad que es uno de los que más puertas abre. No digo que sea el mejor, sí el que
Tampoco es el que más me gusta, sí es el que más me gusta aprender, pero no es el que más me guste por muchas cosas. Vamos a tener que saber también elegir nuestro lenguaje, pero también tenemos que saber que no va a ser el único. Yo soy front-end engineer en JavaScript, pero también trabajo con lenguajes de COBOL, perdón, COBOL no, con lenguajes como Ruby. Las empresas están buscando más desarrolladores front o back. ¿Cuáles son las tecnologías más solicitadas? Hoy por hoy en front, las tecnologías más solicitadas suelen ser relacionadas a JavaScript, React o Vue. Hay mucho, esto es muy cambiante, o sea, es algo que yo en mi experiencia he visto cambiar en cuestiones de 1 año, 2 años, 3 años, que por ahí dirán que es mucho tiempo, pero es demasiado rápido, pasa demasiado rápido. Las empresas no buscan uno u otro por más. Generalmente se basan en su necesidad también. Hay, a mí me han llegado, por ejemplo, emails de empresas que en un momento están solicitando 3 ingenieros en backend, pero al mes siguiente están solicitando 2 ingenieros en frontend. O sea, no es una demanda continua. Generalmente va a depender de la necesidad de la empresa. ¿Cuál sería el nivel mínimo para optar postularnos como trainee? Ninguno. O sea, querer aprender es el nivel mínimo. Yo creo que, bueno, obviamente que si estamos intentando el trainee de programación, tenemos que saber conceptos de programación, pero bueno, cuando uno se presenta a un trainee, generalmente se les presentan los requisitos y se le presentan los desafíos a los que se le puede enfrentar. Así que creo que no hay un nivel mínimo más que el de conocer el campo en el que queremos entrenarnos. Bueno, creo que fueron todas las preguntas. Ok, bueno, con esto me quiero despedir. Espero que hayamos compartido bastante información. Espero haberlos dejado entusiasmados y con ganas de aprender, de dar un nuevo salto y de crecer en su carrera. Bueno, mi nombre es Mario Colque y ojalá nos veamos en algún próximo webinar.